Continuamos con los asuntos de opinión y el tema que vamos a tratar en esta noche es el cristiano y los tatuajes. El tema de los tatuajes causa mucha controversia entre la cristiandad actual. Cualquiera que piense que esa práctica o que enseñe, como verán a continuación, que no es del todo pecaminosa, entonces esa persona tendrá mucho que perder ante el pensamiento que merodean la mayoría de creyentes. En este estudio vamos a abordar el tema con la debida madurez y también mirando minuciosamente las escrituras, pero oído, dentro de su marco cultural e histórico para comprender bien este tema. Importante esto. No vamos a dejar perder el contexto de los pasajes envueltos, involucrados, pero tampoco vamos a dejar perder el marco cultural y la época que rodeaba a aquellos que oyeron por primera vez los pasajes que vamos a escudriñar con profundidad. Sobre el tema de los tatuajes, en esta lección número 34, hay dos pasajes en el libro de Levítico que tocan el asunto. La pregunta es, ¿qué enseñan realmente? Bueno, para comenzar me referiré a un hecho verídico y que los que se han leído toda la Biblia, sin lugar a dudas, me darán la razón. El Nuevo Testamento no contiene un solo mandamiento ni una sola prohibición con referencia a los tatuajes. Ustedes no van a encontrar ese tema en el Nuevo Testamento. Y si alguno de ustedes o la mayoría se han leído todo el Nuevo Testamento, sabrán que lo que digo es cierto. Ustedes no van a encontrar una referencia al tema de los tatuajes en el Nuevo Testamento. Esto, este detalle de por sí ya debería hacernos entrar en razón de que dicha práctica es un asunto que queda a la decisión de cada persona. Es un asunto de opinión y no de ley divina. Recuerden que los asuntos de pecado, claramente la Biblia nos muestra cómo se deben tratar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, y esto es recordando lo ya visto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley? Para nosotros los cristianos, la que está en el Nuevo Testamento, la ley escrita de Dios en la Biblia, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué de aquellos lugares donde no hay ley? Donde no se condena o se prohíbe algo, donde no se manda. ¿Qué de aquellos lugares? Bueno, algunos enseñan una doctrina muy famosa sobre de que el silencio bíblico, cuando hay silencio, entonces las cosas no se pueden hacer porque son pecado. Pero la Biblia dice algo muy diferente a eso. En Romanos capítulo 5, verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, o sea, donde Dios no reveló, no dijo, donde Dios guardó silencio, donde Dios no censura, no condena, dice, no se inculpa de pecado. Esa es la enseñanza bíblica con respecto al silencio, tema que abordaremos con profundidad más adelante. Ahora, por otro lado, si buscásemos alguna referencia a los tatuajes en la Biblia, tenemos que el Antiguo Testamento sí contiene dos pasajes y uno directamente prohíbe a los israelitas hacerse marcas o tatuajes en el cuerpo. Quiero que lo observemos, miremoslo detenidamente. Levítico capítulo 19, versículo 28 que dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Noten el texto. O sea, en el Nuevo Testamento no se habla del asunto, pero en el Antiguo Testamento sí se toca el tema, o por lo menos algo se dice
con respecto a marcarse el cuerpo, marcarse la piel. Dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. El pasaje de Levítico 19, que es el que nos ocupa ahora, es uno de los dos únicos textos de la Biblia donde encontramos una prohibición explícita hacia los tatuajes. Este pasaje a menudo es citado por muchos creyentes para señalar de pecado a los que en la actualidad se llegan a hacer un tatuaje. Yo quiero que ustedes observen ahí en la pantalla un detalle. Quiero que leamos bien el texto y vamos a empezar a notar de qué se trata, en qué se enfoca. Dice, vuelvo y leo, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, pero observen, por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Yo quiero que empiecen ustedes a notar la razón por la cual se prohíbe hacerse marcas en la piel. No es una prohibición absoluta, universal, por cualquier situación o circunstancia, sino que la prohibición está por causa de un asunto particular y específico. Y el hacerse rasguños en el cuerpo o imprimirse cosas en él tiene como fin una cuestión que tiene que ver con los muertos. Esto ya de por sí nos va ampliando un poco el panorama del pasaje de Levítico capítulo 19, verso 28, que como les digo, es uno de los dos únicos textos de la Biblia donde encontramos una prohibición hacia los tatuajes. Este pasaje se cita por muchos creyentes para juzgar y señalar de pecado a las personas que llegan a la iglesia tatuadas, a los jóvenes o personas que se tatúan, porque no son solamente los jóvenes, y muchos creen que con este texto se tiene algún tipo de base y evidencia bíblica que les justifica la enseñanza de que hacerse un tatuaje actualmente es pecado. Sin embargo, es un pasaje que poco se estudia dentro de su contexto bíblico y del cual se suele desconocer por completo el trasfondo cultural e histórico. Y antes de entrar en materia de interpretación, mis amados hermanos y oyentes, sería bueno que miráramos este pasaje en otras traducciones de la Biblia para entenderlo mejor. Voy a citar la traducción en lenguaje actual. Bueno, ahí me quedó un poco mal la diapositiva, el resaltado amarillo iba a aparecer después, pero no importa. Miren lo que dice la traducción en lenguaje actual, pero no vamos a leer solo el versículo 28, que es el que estamos leyendo en nuestra traducción Reina Valera. Aquí vamos a leer desde el verso 27 para entender un poco mejor en su contexto este pasaje. Verso 27 y 28 de Levítico capítulo 19. Miren lo que dice. No recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente. Ahí está la primer parte del mandamiento. Y sigue. ¿Cuál sigue? El texto que nos envuelve a nosotros. Ni se hagan heridas, ni tatuajes, pero en lo que está resaltado, arroja la razón por la cual se prohíbe eso. Dice, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Note. ¿Con qué fin o bajo qué circunstancia o propósito se prohibieron los tatuajes o hacerse marcas en el cuerpo? Dice, porque se hacían en aquella época como una manera de rendir culto a los muertos. Eso es lo que en la Reina Valera dice por un muerto, porque es que esta traducción es mucho más breve, por un muerto, pero esta traducción amplía un poco más el asunto. Miremos los mismos versículos en otra traducción de la Biblia, la traducción en lenguaje actual, Levítico 19 del 28, 27 al 28. No se corten el pelo en redondo, ni tampoco se recorten la punta de la barba. No se hagan heridas en el cuerpo, y ahí dice, en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. Bueno,
Yo sé que a pesar de leer estos versículos en otras traducciones de la Biblia, todavía a ustedes les quedará la duda del por qué se dice eso. ¿Cómo así que no hacerla en memoria de los muertos? ¿A qué se refiere y bajo qué fin o circunstancia fue que se prohibió ese asunto? De eso vamos a hablar ahorita, ¿listo? Pero quiero resaltar algo aquí y presten mucha atención, mis amados hermanos. Hablemos de las incongruencias que hay en aquellos que a menudo citan estos textos, estas líneas, para condenar los tatuajes actuales. Ahora quiero aclarar, no soy un defensor de los tatuajes, porque esta es apenas la primer lección sobre el asunto. Hoy nomás vamos a ver el área de la interpretación. Vamos a interpretar Levítico 19 y el otro pasaje que ahorita lo vamos a ver. Pero no es que yo esté defendiendo el tatuarse. En nuestra segunda lección abordaremos la temática de si conviene o no que un cristiano se tatúe. Pero eso dejémoslo en remojo para la próxima lección. Quiero hacer resaltar una incongruencia que cometen muchos que a la ligera, cuando se les pregunta si es pecado o no el tatuaje, abren sus Biblias y citan Levítico 19:28. La mayor incongruencia cometida por muchos hermanos cuando abordan el tema de los tatuajes es que no tienen más pasaje bíblico que este para decir que el tatuaje es pecado, pero al mismo tiempo, esos hermanos son muy enérgicos al enseñar, por otro lado, que el Antiguo Testamento quedó abolido y que el que lo guarde y obedezca peca. Ponga a un hermano que cite Levítico 19 o a una persona, bueno, mayormente dentro de las iglesias de Cristo, porque es aquí donde enseñamos que el Antiguo Testamento quedó abolido. Muchas iglesias no enseñan eso. Pero dígale a un hermano de esos, ¿es pecado tatuarse? Va a decir, sí. ¿Por qué? Y abrirá Levítico 19:28. Ahora después usted le pregunta, ¿es pecado guardar el sábado? Y le dirá, sí. ¿Por qué? Y te mostrará que quedó abolido. ¿Es pecado el diezmar? Te dirá sí. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento quedó abolido. Y te va a decir que si guardas el Antiguo Testamento, pecas. Pero qué casualidad que cuando se toca el tema de los tatuajes, la prohibición no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y aquí de forma incongruente, ya guardar el Viejo Testamento no es pecado. La incoherencia es notable. Dicen que guardar el Antiguo Testamento es pecado, pero para condenar un tatuaje no tienen dónde más recurrir sino al Antiguo Testamento. Eso es incongruencia. Eso no tiene sentido, que unas cosas el Antiguo Testamento sí, otras no. Ahora, yo he enseñado en varias ocasiones que hay leyes morales del Antiguo Testamento que todavía están vigentes. Y si dijésemos que todo, absolutamente todo lo moral y espiritual fue abolido, nos quedaríamos sin pasajes con que condenar algunas cosas que sí son pecaminosas hoy día y que solo se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero de ese tema hablaremos más adelante. Por ahora solo aclararé que este servidor que les habla comprende que lo que quedó abolido del Antiguo Testamento fueron todos los rituales y ceremonias y sacrificios expiatorios, como lo indica la carta a los Hebreos, cuando dice sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado, no quisiste, quítalo primero para establecer esto último. Es decir, lo que quedó abolido fueron cosas relacionadas con los rituales del culto del Viejo Testamento y algunas ordenanzas que estaban ligadas a la cuestión del linaje sacerdotal levítico y de todo el pueblo de Israel. Pero lo aclararé en una lección más adelante. Por ahora, hago resaltar la incongruencia que cometen muchos. Para unas cosas el Antiguo Testamento fue abolido, para otras no. Pero bueno, para entender un poco mejor el pasaje que nos ocupa este de Levítico, bástenos echar una ojeada al contexto. Yo les he enseñado a ustedes en muchas ocasiones, mis amados hermanos,
que un texto se debe mirar dentro de su contexto. El versículo 4, perdón, bueno, Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, y dice, ¿por qué? Por un muerto, ¿cierto? Ahora, esto tiene un contexto que nos empieza a dar las razones del por qué estos mandamientos, del por qué estas ordenanzas se dieron al pueblo de Israel. En el versículo 4, Dios estaba amonestando al pueblo de Israel a que no volvieran a las prácticas paganas, tanto las que habían aprendido en Egipto, porque estuvieron allá en Egipto varios años, como las de los pueblos paganos vecinos a Israel, y particularmente Moisés se enfocaba en concientizar a Israel a que ellos no adoptaran las costumbres de una nación o un conjunto de pueblos llamados los cananeos. El versículo 4 dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Quiero que observen, ¿por qué razón existe la prohibición de Levítico 19:28? Porque existía el peligro de que Israel volviera a las prácticas idolátricas de las naciones de donde salió, como Egipto y Canaán. ¿Quiénes eran los cananeos? Bueno, aquí traigo una reseña. Los cananeos eran un grupo de pueblos, o sea, no eran un solo pueblo, sino varios pueblos. Eran un grupo de pueblos antiguos que habitaban la región conocida como Canaán. Acuérdense en que la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a Israel, era la tierra de Canaán, que corresponde aproximadamente a las áreas actuales de Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Durante el tiempo en que los israelitas entraron en la tierra prometida, Canaán estaba habitada por una variedad de culturas con costumbres religiosas y sociales que diferían marcadamente del monoteísmo que Jehová había ordenado a los israelitas. En pocas palabras, los cananeos eran politeístas, idólatras, mientras que los judíos eran monoteístas, solo creían en el Dios de Israel, en Yahvé, o como nosotros le decimos acorde a la traducción Reina Valera, Jehová. Los cananeos adoraban una multitud de dioses, siendo los principales dioses de los cananeos Baal. Ahí pongo una imagen de una estatua de Baal. Baal era el dios de la tormenta y la fertilidad. Y otra divinidad que adoraban, una divinidad pagana, era la diosa Astarte, diosa de la fertilidad y el amor. Los rituales religiosos de los cananeos incluían sacrificios de animales, pero también en muchos casos sacrificios humanos. Ustedes podrán leer en los libros de crónicas cuando Israel se contaminó de la idolatría de los cananeos, cómo ellos empezaron a construir lugares altos en las colinas, en las montañas, adoraban a Baal y ofrecían niños en sacrificio, hacían sacrificios humanos. Eso era un culto a Baal y a esta diosa Astarte. Al igual que la comunidad de Corinto, de la que hemos hablado bastante en esta serie, la comunidad corintiana de los días de Pablo, los cananeos hacían ceremonias de fertilidad que a menudo implicaban fornicación ritual. De eso ya les he hablado también. Una de las prácticas más notables de los cananeos era que los adoradores de Baal se hicieran marcas en el cuerpo y se realizaran cortes, se sajaran la piel como expresión de devoción a Baal. Estas prácticas, hermanos, buscaban invocar la atención o el favor de esos dioses. O sea, un cananeo pensaba que si se tatuaba a Baal en su cuerpo o alguna reseña alusiva a Baal, entonces iba a ser un fiel devoto de ese Dios y que ese Dios le iba a hacer muchos favores.
Es bajo ese marco cultural e histórico que el Levítico capítulo 19, verso 28, se escribió. Es bajo esas circunstancias. Quiero que miremos este comentario de John MacArthur. Cuando él comenta Levítico 19, versos 27 y 28, miren lo que dice en sus notas. Me gusta lo que dice aquí. Estas prácticas paganas estaban asociadas más probablemente con la idolatría pagana y por ello debían evitarse. La práctica de realizar profundos cortes en el rostro y en los brazos o piernas o en ocasiones de aflicción era universal entre los paganos. Noten lo que resalto aquí en rojo. Se consideraba como una señal de respeto hacia los muertos, así como una especie de ofrenda propiciatoria a los dioses que presidían sobre la muerte. Los judíos habían aprendido esta costumbre en Egipto y, aunque habían quedado liberados de ella, recayeron en la vieja superstición. Los tatuajes, voy a resaltar acá, los tatuajes estaban también vinculados con nombres de ídolos y eran señales permanentes de apostasía. ¿Notan ustedes? Este era el trasfondo por el cual se prohibió hacerse rasguños y marcas en la piel, en Levítico 19:28. Esto está muy lejos de los tatuajes modernos. Ahora, no con ello justificamos eso. De eso, vuelvo y les digo, hablaremos en la siguiente lección. Por ahora lo que les estoy mostrando, mis amados hermanos y oyentes, es la interpretación exacta de Levítico 19 y del por qué se dio esa ordenanza. Eso es lo que yo quiero que ustedes noten, qué es lo que significa Levítico. En el primer libro de los Reyes, nosotros podemos ver cómo eran esas costumbres de los cananeos a la hora de hacerle rituales, por ejemplo, a Baal. Acuérdense del episodio de Elías contra los profetas de Baal. Cuando ellos invocaban a Baal, miren lo que hacían. Primera de Reyes 18, versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces. ¿Y qué hacían? Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando Levítico dice que no se harán rasguños en la piel, era con respecto a esta clase de práctica que luego vemos expresada en Primera de Reyes 18:28. Y cuando dice que no se impriman en la piel nada, era con relación a que estos cananeos y egipcios se marcaban los nombres de esos dioses en sus cuerpos para dedicarse en adoración a ellos. Y es bajo ese marco cultural que se escribió Levítico capítulo 19. Ahora, el otro pasaje de la Biblia que menciona o que alude de cierta forma a la prohibición de hacerse marcas en la piel es Levítico también, capítulo 21. O sea, está dentro del mismo contexto. Así que no hay mayor cosa que decir, pero lo vamos a mirar acá. En el capítulo 21 del libro de Levítico se muestran más razones o se confirman las razones por las que se les había prohibido a los israelitas hacerse marcas en la piel, como también hacer otras prácticas que fueron comunes entre los cananeos y los egipcios, como por ejemplo hacerse tonsuras en el cabello o cortes de cabello y cortes en la barba. En Levítico capítulo 19, que lo vuelvo a leer el verso 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Sería interesante que nosotros miráramos, hermanos, el verso 27. Miren lo que dice el 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado si se prohíben los tatuajes en el verso 28, por qué se prohíbe hacerse cortes de cabello en el verso 27 o raparse? No haréis tonsura en vuestras cabezas. ¿Con qué fin?
Ahora, el verso 29, miremos más ampliamente este contexto. No contaminarás a tu hija, y mire lo que dice, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mi hermano, mi hermana que me escucha, persona que nos visita, usted se ha preguntado por qué el verso 29 dice que no va a hacer un padre o una madre hacer contaminar a su hija con fornicación para que no se prostituya. ¿Por qué eso? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Será que Levítico 19 es una miscelánea de mandamientos, un salpicón de temas? ¿Será que el verso 27 es un mandamiento aparte, el verso 28 es otro tema y el verso 29 otro tema? ¿Es una miscelánea? ¿Será que el verso 28 no está sujeto al verso 27 y al 29 en su interpretación y contexto? Claro que sí está sujeto. Y les voy a explicar el por qué. Los egipcios y los cananeos, cuando adoraban a sus dioses, se hacían cortes de cabello en honor a esas deidades. Y ustedes podrán ver a veces hasta películas. Yo he visto la película de la momia y se quedaban calvos, pero se dejaban una trenza, un mechón largo, y eso era en honor a ciertos dioses paganos. Eso es lo que les está prohibiendo en el verso 27. No, usted no puede, hermano, hermana, tomar ese versículo 27, cortarlo del contexto y marco histórico y decir, miren que aquí la Biblia prohíbe hacerse peinados y cortes de cabello porque dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas. Usted no puede hacer eso con el versículo 27. Ese verso 27 está sujeto a ese marco cultural. Los cananeos se hacían cortes de cabello para honrar a sus dioses. ¿Qué más hacían? Se hacían rasguños en el cuerpo para honrar a los dioses y a los muertos. ¿Qué más hacían? Se imprimían en ellos, en sus cuerpos, señales para honrar a esos dioses y a los muertos. Y también hacían fornicación ritual. Y muchos entregaban sus hijas doncellas para honrar a esos dioses. Y por eso el 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. ¿En qué? En esa clase de rituales. Porque todo está conectado a ese contexto, pero el que no estudia ese marco cultural va a estar siempre predispuesto a tergiversar estos pasajes y a darles aplicaciones universales. Imagínense que alguien, desconociendo eso, diga, es pecado que un hermano se haga un corte de cabello porque el verso 27 lo dice. No, no, está cortando el texto fuera de su contexto y marco cultural y está universalizándolo y aplicándolo a cualquier situación, y así no se debe hacer con ese pasaje. Y esto, mis hermanos, que les digo, es la exégesis correcta de Levítico capítulo 19. Es más, este tipo de prácticas, por ejemplo, con el cabello, los judíos más ortodoxos hasta el son de hoy se distinguen porque no se cortan la barba y se dejan crecer bien largas las patillas, como decimos, ¿no? Miren esta imagen de los judíos ortodoxos de la actualidad, porque ellos conservan todavía esa ley y la siguen guardando. Y era para diferenciarse de los egipcios y de los cananeos que se cortaban el cabello con ciertos cortes, con ciertos motilados, con rasguños en honor a sus dioses paganos. Entonces, muchos que citan a la ligera el pasaje de Levítico 19 sin conocerlo, sin entenderlo, lo citan a menudo, ponen mucho énfasis en este versículo, verso 28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Pero no le prestan atención al verso 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Por qué un mandamiento sí está todavía vigente? Verso 28. ¿Y por qué el otro no? Porque cuando usted le pregunta a aquellos que citan Levítico 19, 28 y le dice, bueno, ¿y el 27 qué? ¿Está vigente o no? Le van a decir, no, ese quedó abolido, pero el 28 está vigente. Porque no entienden el texto, no lo han estudiado en su marco histórico. Y tampoco le prestan atención al 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar.
¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esos mandamientos? Porque tenían un trasfondo histórico y cultural que se desconoce. Ese verso 29 está prohibiendo entregar a las hijas de los israelitas a la prostitución ritual que los cananeos hacían, que los egipcios llevaban a cabo. El verso 27 está prohibiendo los cortes de cabello y cortes de barba en honor a los dioses y a los muertos, conforme a las costumbres cananeas. Y el versículo 28 que está en medio está dirigido a esa situación, no hacerse rasguños en el cuerpo, y dice clarito, por un muerto, ni imprimirse en el cuerpo tatuaje alguno, señal alguna, pero por la misma razón, por cuestión de esas religiones paganas. Nunca se han preguntado los que citan a la ligera Levítico 19:28, ¿qué conexión tienen estos pasajes? Eso nos lo tenemos que preguntar nosotros. ¿Por qué lo uno condujo a Moisés a decir lo otro? Háganse esa pregunta. Yo nunca veo a los que condenan a los tatuados hoy día condenar también a los que se cortan el cabello o a los que se arreglan la barba. Solamente usan el texto para condenar el tatuaje según su parecer. Esto, mis hermanos, es usar mal las escrituras. Además, se cae en un grave error. Y es que cuando alguno usa un texto de la ley de Moisés para condenar algo, esa persona está obligada a guardar no solo una parte de la ley, sino toda la ley. Por ende, el que condena el tatuaje usando Levítico 19:28 debería condenar a los que no se cortan, a los que se cortan el cabello y la barba, o de lo contrario, quien use esos textos peca por no guardar toda la ley, sino una parte, y la parte que le conviene, ¿no? Gálatas 3:10, y lo leo de esta versión Biblia de Jerusalén, dice, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición, pues dice la escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de qué, no de unos cuantos, no solo de Levítico 19:28, sino de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a qué? A guardar toda la ley. Porque el que quiera buscar la salvación guardando la ley tiene que cumplirla toda. Y si no la cumple toda, pues peca. Entonces, estos que están citando Levíticos se están metiendo en un gran lío porque quieren establecer un mandamiento del Viejo Testamento, pero no están dispuestos a guardar toda la ley. Ahora, el Nuevo Testamento guarda absoluto silencio sobre este asunto. Así que el que alegue que es pecado tatuarse porque Levítico 19:28 lo prohíbe, debe enseñar también que es pecado cortarse el pelo y la barba porque el verso 27 lo dice. Y aún así, el que usa de esa forma las escrituras está usando mal la palabra de Dios porque está ignorando por completo las razones por las que se ordenaron esos mandamientos. Esa persona desconoce por completo el marco cultural que rodeaba a los israelitas y el propósito por el cual Dios prohibió esas costumbres. La tonsura o el corte deliberado de ciertas partes del cabello era una práctica común en algunos cultos paganos. Por ejemplo, en las religiones del cercano oriente, el cabello podía ser cortado o moldeado de formas específicas, cortes específicos, como un acto de consagración a un dios, como era Baal o cualquier otra divinidad pagana, o podía ser cortado o moldeado en ritual en honor a un muerto. Los sacerdotes egipcios, y aquí pongo una foto o una imagen, una réplica, los egipcios, ellos se afeitaban completamente, no solo la cabeza, sino el cuerpo entero, como parte de sus rituales de pureza. En Babilonia se usaban peinados específicos como señales de devoción. Incluso babilonios y egipcios se rasuraban hasta las cejas en honor a sus dioses. Ahora, yo no puedo decir que hoy día es pecado que alguien se rasure las cejas
porque entonces va a adorar a Osiris o a Baal. No, es tomar una situación alejada, en un contexto cultural lejano, diferente al que hoy día se pueda llegar a hacer eso. Y yo no puedo usar mal las escrituras y condenar a las personas usando mal los textos bíblicos, desconociendo totalmente su contexto. Eso sí es pecado. Los cananeos tenían la costumbre de marcarse la piel, o sea, tatuarse en honor a sus dioses. Esa práctica era una forma de mostrar que la persona le pertenecía al dios por el cual se marcaba. Si se tatuaba a Baal, esa persona estaba indicando que la persona era adoradora y pertenecía a Baal. También solían marcarse o tatuarse el cuerpo en honor a algún familiar muerto, y el texto es claro, el texto dice que es por los muertos, que no se debe hacer. Los cananeos rendían culto a los muertos. El marcarse la piel en honor a un muerto denotaba que la persona practicaba el culto a los muertos. Los israelitas, por ser vecinos de los cananeos, debían evitar a toda costa imitar las costumbres paganas de estos pueblos, y por eso Moisés prohibió a los israelitas esas prácticas bajo ese contexto y marco cultural. Entonces, en muchas ocasiones, la Biblia, luego ustedes van a ver en la Biblia que Moisés prohibió a los israelitas esas prácticas, fue bajo ese contexto. Y vamos a ver a Israel cayendo en esas prácticas de los paganos que los rodeaban, de los cananeos, los filisteos, los amorreos. La Biblia nos muestra cómo los israelitas se contaminaban fácil con las costumbres paganas de las naciones vecinas, y entre esas las de los cananeos. Los libros de los reyes y crónicas nos muestran cómo Israel combinó o mezcló la adoración a Dios con las prácticas idolátricas cananeas. Por ejemplo, la adoración a Baal, como eso sucedió, por ejemplo, en los tiempos de los jueces, en el reinado de Acab y de Jezabel, fue muy notorio ese pecado, y las prácticas religiosas cananeas también resultaban ser muy atractivas para los israelitas por la cuestión de su enfoque en la fertilidad, en los rituales de fornicación. Por eso era que caían. Entonces, la ley se escribió con ese fin. Miremos el otro pasaje del que les vengo hablando, Levítico capítulo 21, versículo 1 y luego el verso 5. Levítico 21:1 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Noten esto. ¿En qué está el enfoque de Levítico 21, verso 1? En no irse a contaminar. No, no dice con un muerto, no, no está hablando de tocarlo, de quedar inmundo por tocar un muerto, eso está en otra ley, en otro pasaje. Aquí dice de que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿En qué forma se podrían contaminar los israelitas por un muerto? ¿Te has hecho la pregunta? ¿En qué sentido? Bueno, los rituales de limpieza física eran no tocar animal muerto, pero aquí Levítico 21 no está hablando de eso. Está hablando de otra forma de contaminarse, y no dice con un muerto, sino por un muerto. El verso 5 nos dice, y ahí está, no se harán tonsura en su cabeza. ¿Por qué dice eso? Porque la forma en que los cananeos y las naciones vecinas adoraban y honraban a los muertos era haciéndose cortes de cabello. Y dice, ni raerán la punta de su barba. ¿Por qué lo dice? Porque esa era la forma en que se podían llegar a contaminar por un muerto. Y dice, ni en su carne harán rasguños. ¿Por qué lo dice? Porque esa era la forma en que se rendía culto a los muertos y a los ídolos de las naciones vecinas. Los cananeos tenían altares en las colinas y montañas donde realizaban sacrificios y rituales, algo que los israelitas adoptaron en los días de los reyes. Y pese a las prohibiciones divinas, caían en esos pecados. También la prostitución ritual estaba integrada en esos cultos a deidades de la fertilidad como Baal y Astarte. Y eso influenció a Israel y contaminó a Israel en diferentes etapas de su historia.
Miremos nomás una de esas etapas, como para no alargarnos. En Números capítulo 25, verso del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar con las hijas de Moab. Ahora, ¿en qué sentido empezaron a fornicar? Aquí no es que simplemente veían a las mujeres de Sittim, de Moab, se enamoraban y que tenían relaciones sin casarse. Ahí el texto no está aludiendo a esa clase de fornicación. La fornicación que hoy día mucho se discute y se habla es cuando un novio enamorado de su novia sin casarse tienen relaciones íntimas y entonces uno dice, ay, fornicaron. Pero aquí no. Esto, esta fornicación eran las fornicaciones rituales del culto a los ídolos. Eso hay que diferenciarlo. Usted no puede, mi hermano o mi hermana, tomar Números 25:1 y generalizar esa fornicación del verso 1, porque está restringida a cierta situación particular en un marco cultural e histórico. Y así es como se debe interpretar las escrituras. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? Ahí dice, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y de paso fornicó en esos rituales. 3. Así acudió el pueblo y a quién adoraban, a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Notan cómo Israel caía y sin lugar a dudas, dentro de esos rituales honraron a los muertos y también se tuvieron que haber marcado la piel en honor a esos dioses, a Baal peor. Porque todo eso era el conjunto de prácticas que hacían los paganos, los cananeos, los egipcios. Y eso era lo que Dios les había advertido que no hicieran. ¿En dónde se los advirtió? En Levítico 19 y en Levítico capítulo 21. Por esta razón, mis hermanos, varias de las ordenanzas de la ley, particularmente en los libros de Levítico y Deuteronomio, se enfocan en prohibir a los israelitas el contaminarse con las costumbres y prácticas paganas de los pueblos vecinos. Y quiero enfatizar algo. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, al leer los libros de la ley, Levítico, Deuteronomio. Hay que tener mucho cuidado cuando se lean esas ordenanzas, porque muchas de ellas, por no decir que la mayoría, tenían un trasfondo cultural por el cual se pronunciaron esos mandamientos. No son mandamientos generales, sino limitados a ciertas situaciones particulares. Se les ordenó, por ejemplo, a los israelitas que erigieran un tabernáculo. Posteriormente hicieron el templo en Jerusalén para que fuera el lugar de adoración, pero al mismo tiempo se les prohibió construir altares en las montañas. Y los altares que ya estaban construidos, se les ordenó destruirlos. También se les prohibió casarse con mujeres extranjeras, con extranjeros. ¿Para qué? Para evitar que la cultura pagana de ellos los contaminara y los condujera a practicar esos cultos. Y finalmente se les prohibió más prácticas ritualistas, como el cortarse el pelo con decorados en honor a esos dioses, el hacerse tonsuras en la barba, el sajarse la piel durante los cultos y hacerse marcas o tatuajes que rindieran honor a un dios pagano. Con ese fin, mis hermanos, con ese fin y propósito, fue que se escribió Levítico, capítulo 19, versículo 28. Lastimosamente, esos pasajes, Levítico 19 y Levítico 21, se suelen cortar a menudo fuera de ese contexto y es un pasaje, son textos que se les ignora mucho este marco cultural e histórico y a menudo lo usan muchos a la ligera, con total desconocimiento, para condenar a las personas que se tatúan actualmente en un contexto fuera del que la Biblia señala. Ahora, quiero, ya para finalizar, quiero que miremos otra cuestión. Ya sabemos que la prohibición fue por causa de el paganismo de la época. Fue a raíz de que en ese entonces adoraban a los dioses de esa forma. Se hacían peinados, se cortaban la barba de cierta forma, se rasguñaban la piel, como dice de Reyes, de los profetas de Baal, se cortaban, se sajaban la piel. Y además de eso se imprimían, se hacían tatuajes, pero en honor a esos dioses, y que con ese fin se da la prohibición en Levítico 19 y Levítico 21. Bueno, tenemos eso claro, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es,
¿Condenó Dios a los israelitas que practicaban cosas similares? Y eso lo vamos a mirar, ¿sí? ¿Será que Dios condenó a los israelitas que practicaban algo similar, pero por ejemplo, en honor a Dios? Háganse esa pregunta. Ahí tenemos el texto de Levítico 19, del 27 al 29. No haréis tonsura en vuestras cabezas. Bueno, ahí el texto prohíbe, tonsura significa cortes de cabello. Eso es lo que significa tonsuras, hacerse cortes de cabello, ya sea totalmente rapado o con ciertas formas o figuras en los cortes. Hoy día vemos jóvenes que se motilan y se hacen ciertas figuras en la cabeza cuando se motilan. ¿Será que este pasaje de Levítico los condena a ellos? Bueno, hagamos la pregunta. Cortarse el cabello. Ahí en Levítico 19, si yo universalizo Levítico 19, 27, yo podría decir, es pecado que los jóvenes se hagan cortes de cabello, el que se motiló y se hizo el hongo, el que se hizo el 7, bueno, hay un motilado famoso hoy que es el 7, pecó y se va para el infierno, porque Levítico 19, 27 dice que no, el que se arregló la barba, ese irá donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga por cortarse la barba. Bueno, porque ahí dice, no dañe la punta de la barba. ¿Será que es así tan generalizado ese pasaje? Porque es que con todo lo visto nace la pregunta. Si un israelita se llegaba a rapar la cabeza, o se hacía tonsura en la barba, o se marcaba la piel, no en honor a un dios pagano, oído, sino en honor a Dios mismo, al Dios del cielo, al Dios verdadero, al Dios judío. ¿Bajo ese marco pecaría? Si todo el tema del tatuaje en el libro de Levítico reposó en una cuestión del marco cultural y con fin de evitar que Israel adoptara las costumbres paganas e idolátricas de las naciones vecinas, la pregunta es válida. ¿Qué si un judío se llegaba a marcar la piel fuera de ese marco pagano e idolátrico y lo hiciera en honor al Dios verdadero? Que se tatuara un versículo de Levítico en el brazo, por ejemplo. Bueno, un tema controversial, yo sé que es controversial, pero hagámonos la pregunta, porque sobre este punto en particular hay mucha información en la Biblia. Y sin embargo, ahí tenemos evidencias que nos muestran que cuando lo hacían en honor a Dios no pecaban. Recordemos ese pasaje de Levítico 19, 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas, o sea, no se hagan cortes. Lean otras traducciones de la Biblia que dicen no hagan cortes en sus cabezas, cortes de pelo y en la barba, en honor a un dios pagano o a un muerto. Tengámoslo presente en nuestra mente, porque como contraste, la Biblia nos muestra que cuando un judío se cortaba el pelo o se rasuraba la cabeza, pero en honor a Dios, por ejemplo, cumpliendo un voto, ahí no era pecado. Isaías 22:12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, ¿y a qué mandó a los israelitas? A raparse el cabello y a vestir de cilicio. Yo quiero que ustedes noten ese contraste. A la izquierda en Levítico 19 está mal, es pecado hacerse cortes en el cabello, en la cabeza. Pero ¿por qué está mal? ¿Y por qué en Isaías 22:12 ya no es malo? Hechos 18:8, el apóstol Pablo dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Y qué hizo Pablo? Se rapó la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Bueno, ¿ahí qué? Por un lado, Levítico 19 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas. Era pecado hacerse cortes de cabello, pero ¿por qué era pecado? Por causa del paganismo y politeísmo e idolatría de los cananeos y de las naciones vecinas. Fue con ese enfoque que se escribió Levítico 19, pero en otro marco, en otro contexto, en otra circunstancia, raparse el cabello ya no era pecado, y más si se hacía en honor a Dios, como vemos en Isaías 22
y en Hechos capítulo 18. Yo quiero que ustedes noten esos contrastes. No es que la Biblia se contradiga, porque alguno dirá, ay, no, la Biblia se contradice. En Levítico dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, pero después Dios manda a raparse el cabello. ¿Eso es una contradicción? No, porque Levítico 19 se dijo bajo una circunstancia y trasfondo, en cambio Isaías se dice bajo otra circunstancia. En Levítico 19 el problema era hacer eso en honor a un Dios pagano, pero cortarse el cabello o hacer tonsura en la cabeza en honor a Dios, Isaías 22:12, ya no era pecado. ¿Notan ustedes? En cuanto al marcar, porque aquí estamos hablando apenas de cortarse el cabello, pero yo sé que a ustedes les interesa es el verso 28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, que toca directamente el tema de los tatuajes. En cuanto al marcarse la piel o tatuarse, hay pocos indicios sobre que un judío se marcara y no pecara, ¿sí? Hay pocos indicios, pero sí hay textos, pocos pasajes, que nos muestran o nos dan a entender que bajo otra situación, bajo otra circunstancia, no sería pecado que un judío se marcara la piel si lo hacía en honor a Dios. Isaías capítulo 44, verso 5 dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro, mire lo que dice ahí, escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Bueno, alguno dirá, este texto no tiene nada que ver. Claro que sí, tiene que ver mucho. La frase escribirá con su mano es una traducción errada de la versión Reina Valera. La tacho ahí. Miremos la Reina Valera del 2020, porque es que esta Reina Valera de 1960 dijo, escribirá con, puso la palabra con su mano. Pero obviamente hay una incongruencia, porque no va a escribir con los pies, ¿cierto que no? ¿Cómo así que va a decir escribirá con su mano? No tiene sentido. Pero ¿saben cómo debe decir el texto realmente? Reina Valera del 2020. Este dirá, yo soy del Señor. Otro se pondrá por nombre Jacob y otro escribirá en su mano. Y resalto el en del Señor y se pondrá por nombre Israel. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Bueno, Dios está hablando de cuando libre a Israel de toda la opresión que sufría en la época. Y está diciendo que van a haber unos judíos que dirán, yo pertenezco al Señor. Otro se va a poner por nombre Jacob, se va a identificar con un israelita, pero habrá otros que van a escribir en su mano, soy del Señor, y se pondrá por nombre Israel. Cuando dice escribirá en su mano, ¿qué significa eso? ¿Ustedes se han preguntado qué significa eso? ¿Significará que con un lapicero escribieron en la mano, soy del Señor? ¿A qué se refiere escribirá en su mano? Bueno, miremos otra traducción, nueva traducción viviente. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Nuevamente, miren, noten que la verdadera traducción debe decir, escribirán el nombre del Señor en sus manos, no con las manos, porque obviamente con las manos se escribe. En las manos se iban a marcar el nombre de Dios y ahí no constituía pecado. Traducción en lenguaje actual. Unos dirán, yo pertenezco a Dios. Otros se darán cuenta de que son descendientes de Jacob. ¿Y qué dice esta versión? Y se grabarán en la mano, yo soy propiedad de Dios. Ese se grabarán en la mano significa que se marcarían o tatuarían el nombre de Dios en las manos. Pero ahí no era pecado. Mientras que en Levítico 19 sí constituía pecado cuando era al dios cananeo, a Baal o a cualquier otra divinidad. Sobre este pasaje de Isaías 44, verso 5, la Biblia de las Américas, la edición de estudio, esas Biblias que tienen notas al margen, miren lo que aclaran sobre el pasaje de Isaías 44, versículo 5. Yo quiero que miren la nota y el que tenga esta traducción de la Biblia, Biblia de las Américas, mire la nota al margen, porque dice así, escribirá en su mano.
Esta expresión parece recordar la costumbre de tatuar al esclavo con la marca del dueño. Otro comentario, el comentario bíblico Beacon, en la nota que hace de Isaías 44:5 dice, este dirá, yo soy de Jehová, otro se jactará del nombre de Jacob y otro escribirá en su mano el lema a Jehová. El código de Hammurabi da evidencias de la antigua costumbre de marcar o tatuar el nombre del propietario en la mano de su esclavo. O sea, hace alusión a esa costumbre del Medio Oriente. Otro comentario, y este es, creo que es muy certero, porque miren, es de Walton y Kinner, es un comentario del contexto cultural de la Biblia. Este comentario se enfoca en la cultura del Medio Oriente. Miren lo que dice. La escritura sobre la mano probablemente se refiera a la marca de un amo sobre la mano de un esclavo. En todo el antiguo cercano oriente era común marcar a esclavos. Por ejemplo, en muchos periodos de Mesopotamia, el esclavo tenía que marcarse afeitándose la mitad de la cabeza. La marca en la mano por medio de tatuaje o con hierro al rojo vivo significa también posesión. Generalmente se grababa el nombre del dueño en la mano derecha del esclavo. En Israel se han encontrado cientos de asas de jarras pertenecientes a la edad del hierro que llevan la inscripción, bueno, hay un nombre escrito en ese idioma que significa perteneciente al rey. O sea, que dentro del marco cultural judío, marcarse el nombre de Dios en la piel no constituía pecado. ¿Y eso qué era? Pues un tatuaje. Alguno dirá, ay, no, no dice tatuaje, dice marca, lo mismo. Es lo mismo. Ahora, hay más pasajes, porque es que no termina. Ahí existe otro pasaje donde se muestra incluso a Dios hablando metafóricamente, marcándose Dios mismo su mano, porque vamos a mirar ese texto, ¿no? Por amor a Jerusalén. Obviamente es un pasaje metafórico, no es literal, no es que Dios literalmente se tatuó la mano, ¿no? Algunos ven en ese pasaje un cumplimiento de los clavos en la mano de Cristo por amor a Jerusalén, pero eso es una interpretación ambigua. Sin embargo, lo que yo quiero que notemos es que Dios jamás haría metáforas en las que Él haga algo que sea pecaminoso. Observemos el texto, Isaías capítulo 49 del 14 al 16. Pero Sión me dijo, me dejó Jehová. En ese tiempo, mire lo que pensaban los judíos, que Dios los había abandonado. Pero Sión dijo, me dejó Jehová. Se estaban quejando los israelitas, los judíos. Y el Señor se olvidó de mí. Pero Dios pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, Dios le responde, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué significa? He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Bueno, yo quiero que miremos algunos comentarios. Nuevamente la Biblia de las Américas, la edición de estudio, en la nota al margen agrega sobre este pasaje. Como señal de su amor por Jerusalén, los judíos inscribían el contorno de la ciudad en sus manos. El Señor grabó en sus manos al pueblo, metafóricamente hablando, para mostrarle que no se había olvidado de ellos. La idea que el pasaje transmite es más o menos esta, mis hermanos, y ya para culminar. La idea es esta. Jerusalén es la esposa de Dios, la amada de Dios. Y ella cree que Dios ya no la ama. Pero Dios, ¿qué le responde? Que la ama tanto que hasta se tatuó o se marcó en sus manos a Jerusalén como señal de su amor. Eso es la idea que transmite este pasaje. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, es lo que dice. El pasaje muestra de manera metafórica el amor de Dios por Jerusalén. Obviamente con esto surge la pregunta, bueno, y si una persona que se tatúa el nombre de su esposo o su esposa en la mano, ¿será que peca? ¿Es pecaminoso ese tipo de tatuaje? Bueno, la Biblia solo nos muestra aquí, de manera metafórica,
a Dios marcando en sus manos a Jerusalén. Es metafórico, no es literal. Sin embargo, hay indicios de que esta costumbre de los esposos o de los enamorados marcándose los nombres de sus cónyuges en los brazos era común en Medio Oriente y en Judea y que no constituía pecado. ¿Cómo lo sabemos? El libro del Cantar de los Cantares, que es un poema de enamorados, dice: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí estuvo tu madre Dolores. Allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, y mire la comparación que hace, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Bueno, esto es un poema, pero al menos el poema nos muestra las costumbres de los judíos, las costumbres que habían en Medio Oriente, y nos da indicios de que entre enamorados se solían marcar sus brazos el uno con el nombre del otro. Y esto no vemos que Dios lo condene como pecado. Hasta aquí nuestra exposición sobre los pasajes que aparentemente tocan el tema de los tatuajes modernos. En la próxima lección, mis hermanos, abordaremos las cosas que nos faltan por tratar sobre este tema de los tatuajes. Ya sabemos que bíblicamente no hay forma de uno establecer o afirmar que el tatuaje sea pecado, pero sí andemos despacio, mis amados hermanos. Sí hay cosas que debemos considerar. Háganse las siguientes preguntas para la próxima lección. ¿Conviene que un cristiano se tatúe? Si la sociedad que me rodea lo ve mal, ¿puedo hacerlo? ¿Hasta qué punto se puede o no se puede hacer? Esta y muchas otras preguntas que nos quedan se van a tratar en la próxima lección. Por supuesto, vamos a abordar el pasaje que dice, yo sé que este pasaje se le viene a la mente a muchos, y es un pasaje del Nuevo Testamento, está en Primera de Corintios, que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a examinarlo, vamos a estudiarlo y vamos a ver si aplica la cuestión de los tatuajes. Y vamos a mirar qué papel juega ese pasaje en este tema. No hemos culminado este asunto de los tatuajes. Solamente hoy vimos la exégesis, la interpretación de los textos mayormente involucrados en este interesante asunto. Muchas gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.